Estimada audiencia, a partir de este instante queda usted en compañía de su programa, El Pan Verdadero, un programa de enseñanza, comentarios y estudio de la palabra del Señor, en la voz de su director, Pastor Oscar Soto, desde la hermana República de Nicaragua. Que lo disfrute. Dios les bendiga, amados hermanos. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Bienvenidos a su programa El Pan Verdadero. Bienvenidos a nuestra Escuela Teológica Radial. Recuerde que estamos haciendo un esfuerzo por instruir a muchos hermanos que sienten el llamado de servir al Señor. Quizás no tienen la oportunidad de asistir a una escuela bíblica convencional y nosotros acá estamos tratando de cubrir ese espacio, suplir algunas instrucciones bíblicas necesarias para la bienandanza de la obra de Dios. Eso es lo que hacemos aquí y estamos contentos. Ya tenemos nuestra segunda semana, ya estamos estudiando en firme la palabra del Señor. Hoy va a ser un día muy especial porque hoy no va a ser un día de comentarios doctrinales, sino que hoy va a ser un día de una clase sistemática, una clase mecánicamente académica, ¿de acuerdo? Vamos a ir dando ciertos datos. Estamos estudiando la Biblia como tal y hoy lo vamos a hacer con su estructura, la estructura bíblica, cómo ella está formada y cómo ella se nos presenta. Bien, vamos a levantar las manos al Señor y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre y te pedimos, Señor, que dirijas este tiempo que vamos a estar con esta audiencia que está necesitada de ayuda, del saber para poder servirte mejor. Esta audiencia, Señor, que juntamente conmigo estamos haciendo un equipo para enarbolar la bandera de tu reino, Señor, en medio de todo este mundo que camina hacia la perdición. Te doy gracias, Señor, por todos los que participan en este proyecto. Mi hermano pastor Germán Reyes, te estoy dando gracias también por mi hermano César Sánchez, Señor, que es el que está al frente del staff tecnológico de nuestra radio y está siempre cooperando en todo momento y a toda hora para la bienandanza de esta escuela radial teológica. Gracias, Señor, por mi vida, por el don de predicar. Gracias, Señor, por la salud, la familia, por todo lo que nos has dado sin pedírtelo y que tú en tu gran amor abundantemente nos provees. Gracias, Jesús amado. Bendice hasta donde estemos llegando. Nunca sabremos a cuántas personas estamos afectando positivamente. Gracias, Señor, Dios del universo. Tu Hijo amado es nuestro mediador y le pedimos que presente esta oración y la deposite en tus pies. Gracias, Jesús, por ser mediador. Gracias, Padre, por escucharnos. Bendito sea tu nombre. Amén y amén. Amados hermanos, estamos entrando en materia. Estuvimos hablando la semana pasada del arrepentimiento. Una vez que una persona se ha arrepentido verdaderamente, entonces generalmente uno le regala una Biblia para que comience a leer, comience a estudiar la palabra y pueda darse cuenta de las grandes verdades espirituales. Es más, en algunas iglesias hasta se estila regalarle una Biblia como un gesto, una deferencia de bienvenida a aquel que está recibiendo a Jesucristo. Hoy vamos a ver la Biblia y, como les dije, de manera muy académica vamos a conocer su estructura. Tenemos 2 testamentos en la Biblia cristiana.
El Antiguo Testamento lo forman 39 libros. El Nuevo Testamento lo forman 27. Si sumamos los dos testamentos nos dan 66 libros. ¿Por qué se llama Biblia? Porque viene de una palabra que se denomina biblios, que significa biblioteca. Son 66 libros, por eso es como una biblioteca. La Biblia es la palabra del Señor, pero además es un conjunto de libros que encierran todo el plan de Dios para el hombre, su creación, su futuro y todo lo que tenga que ver en ese acercamiento que hay del cielo a la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Ok, les voy a contar algo acerca del Antiguo Testamento, de manera académica, ¿de acuerdo? El Antiguo Testamento, ya les dije, se compone de 39 libros. Aquí tenemos unas divisiones, que son el Pentateuco, los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Luego tenemos los libros históricos: Josué, Jueces, Ruth, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Aquí les voy a contar 2 cosas interesantes. Ustedes han escuchado seguramente que muchas personas dicen: busca ahí primera de Samuel, busca ahí primera de Reyes, o busca por ahí segunda de Crónicas. Y no es así la forma correcta en la que hay que dirigirse cuando estamos hablando de estos libros, porque no son cartas, son libros. No se dice primera de Samuel, se dice primer libro de Samuel, porque es un libro, no es una carta. Lo mismo con el libro de Reyes y con el libro de Crónicas. Ok, después de Esther, vamos a el libro de Job. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Estos son los libros poéticos. Job, Salmos, Eclesiastés, Proverbios, Cantares. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Estos son los libros poéticos. Aquí tenemos que hacer otra salvedad. El libro de Job, aunque aparece en la Biblia en este orden, después de los históricos, no fue que se haya escrito hasta en este tiempo. No. El libro de Job, probablemente todos los eruditos bíblicos, los más comunes, los más consultados, dicen que fue el primer libro que se escribió, hermanos. Porque en el diálogo que se presenta en el libro de Job, no se hace ni una sola referencia de la ley, ¿verdad? Y es imposible que en un diálogo de tanta altura, donde se está tratando un tema tan delicado sobre un hombre justo en pleno sufrimiento, no se vaya a mencionar alguna referencia a la ley de Dios. Entonces, la conclusión contundente y muy lógica es que fue escrito antes, inclusive, del Pentateuco. Muy bien, sigamos. Tenemos acá los libros proféticos. Los libros proféticos son Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Estos 4. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Estos 4 libros se les denomina profetas mayores. ¿Y por qué se les denomina profetas mayores? ¿Acaso es que tenían más poder? ¿Acaso es que eran más usados por Dios? ¿Acaso es que eran más ungidos? ¿Acaso es que Dios los quería mucho más a ellos? No, ninguna de las anteriores es correcta. Se llaman libros de los profetas mayores porque el tiempo de los ministerios de estos profetas fue un tiempo más extendido que el de los profetas menores. También el territorio en el cual ellos tuvieron impacto con sus ministerios y la cantidad de personas. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Por eso se le llaman los profetas mayores. Luego vienen los profetas menores, que son
Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Profetas menores porque su profecía fue más focalizada, más centrada a una persona o a una nación o a un reino específico. Profetizaron menos tiempo y no abarcaron, pues territorialmente, no tuvieron tanto impacto como los profetas mayores, sino que se movieron en una porción de territorio más pequeña. Muy bien, aquí tenemos nuestro Antiguo Testamento. Hay personas que me dicen: hermano Oscar, ¿cuál es la Biblia verdadera? Fíjese que yo vi una Biblia que tenía un montón de libros que la Biblia de nosotros no la tiene. Entonces, ¿cuál es la Biblia verdadera? Seguramente estuvo viendo alguna de las Biblias católicas. La Biblia católica es portadora en su Antiguo Testamento de unos libros a los cuales se le llaman libros apócrifos. La palabra apócrifo significa que son libros que no son considerados de inspiración divina. Por eso se le llama apócrifos. Son libros que no son considerados como inspiración divina. O sea, están fuera del canon. Aquí hay otra palabra que tenemos que entender. Canon. Canon significa regla o norma. Estos libros, aunque son libros buenos, pero los teólogos no los incluyeron en el canon divino, o sea, en el reglamento con las características de inspiración divina. Pero aparecen en la Biblia católica y uno puede leerlos y entenderlos. No son libros malos, para nada. Son libros testimoniales. Libros testimoniales que narran algunas historias del amor de Dios para su pueblo. El asunto es que no son divinamente inspirados, pero ahí tenemos, por ejemplo, el libro de Baruch. ¿Quién era Baruch? Baruch era el secretario de Jeremías. Tenemos el libro de Judith, una muchacha valiente que hizo grandes hazañas en medio del pueblo. El libro de Sabiduría, con una cantidad de proverbios atribuidos a Salomón que contienen una sapiencia milenial. Yo lo he leído y es excelente. El libro de Eclesiásticos o Siracides. Ahí también está el libro de Tobías. Este libro de Tobías siempre tiene ahí un poco más de controversia, porque ahí aparece un evento, ¿verdad?, que muchos consideran que no es ni siquiera un evento cristiano, un evento bíblico, sino un evento pagano. Pero aparece ahí Tobías, ¿verdad? El libro de Tobías. Aparece ahí como un encantamiento. Tenemos el libro de Macabeos en su primera y segunda versión. El primer libro de Macabeos y el segundo libro de Macabeos. Los macabeos, amados hermanos, era un grupo que siempre estuvieron anhelantes de obtener libertad para el pueblo de Israel de los yugos de Roma. El libro de Macabeos, historias tremendas, ¿verdad?, que son buenas, que como una cultura general bíblica deberíamos conocer, pero que no son divinamente inspirados, puesto que Jesucristo nunca los mencionó. Y algunos sabios, los que se quedaron en Jerusalén, ¿verdad?, y que formaron ahí también un cónclave de sabios y eruditos bíblicos y exégetas, tampoco los tomaron como divinamente inspirados. Ustedes han oído hablar de la Septuaginta, ¿verdad? La Septuaginta, una Biblia que salió, que era pues editada bajo la supervisión de 70 sabios. 70 sabios.
pero en realidad eran 72, fíjense, pero se le denomina como la Septuaginta por estos 70 sabios. Estos 70 sabios sí consideraron que estos libros estaban bien y los metieron en el canon. Sin embargo, el otro cónclave de eruditos y sabios que estaba posteriormente allá en Jerusalén, estos consideraron que no y sacaron a los apócrifos. Les voy a leer nuevamente los apócrifos: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, primer libro de Macabeos y segundo libro de Macabeos. ¿Qué le parece, amado hermano? Aquí tenemos pues una historia de nuestro Antiguo Testamento, cómo ha venido conformándose, ¿verdad? En nuestras Biblias cristianas tenemos el Nuevo Testamento que Dios ha utilizado para que la iglesia camine. Pero es bueno que sepamos todas estas cosas para que no nos quedemos callados en medio de alguna conversación que se haga al respecto. Muy bien, fíjese que hay algo interesantísimo, hermano. No solamente hay libros apócrifos, sino que hay algunas historias que son pequeñitas y que fueron añadidas por ahí y también se consideran historias apócrifas. El libro que más fue afectado por estas pequeñas historias fue el libro de Daniel, el libro del profeta Daniel. Ahí se le añadió algunas historias, como la oración de Azarías. La toman de Daniel del capítulo 3, verso 24 en adelante. La historia de Azarías, ahí hicieron alguna adición. El himno de los 3 jóvenes, ahí también lo tenemos, de Sadrach, Mesach y Abednego, un evento tremendo que destaca el libro de Daniel. Pues ahí también hubo otra adición. La historia de Susana, un capítulo más que le sumaron al libro de Daniel, también fue añadido por los griegos. Y así sucesivamente. Hay otro más, que es la historia de Bel y el dragón. Tremendo, ¿verdad? Son historias. Recuerden que, por ejemplo, Daniel llega hasta el capítulo 12, pero en algunos libros aparece el capítulo 13, la historia de Susana. Qué tremendo, ¿verdad? Son libros apócrifos. Usted también los puede encontrar con el nombre de deuterocanónicos. Voy a repetirlo. Deuterocanónicos. Esta palabra deuterocanónicos se forma de 2 palabras. Deutero, que significa posterior, y canon, que significa norma. O sea, posterior a la norma. Posterior a la norma. O sea, fueron escritos que vinieron posteriormente y que por haber venido de manera tardía, pues no se cuentan como escritos divinamente inspirados. Bendito y alabado sea el Señor. Ha llegado el momento de ofrecerles un himno. Alejandro Alonso, pastor, salmista, misionero. Exquisito, exquisito salmista para la honra y gloria de Jehová. Escuchémoslo cómo canta él el Salmo 115. La gloria no a nosotros, sino a tu santo nombre, oh Señor, por tu misericordia. Porque la gente pregunta, ¿dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Que ellos hacen no pueden
semejantes son a ellos los hombres que los hacen. Mas mi confianza está en el Señor, mi ayuda y fortaleza. Confiar en el Señor, con temor confiar, nos recuerda en la aflicción, nos consolará. Los que temen a Jehová, los bendecirá en su casa y sus trabajos, los prosperará. No es imagen, es verdad, Dios es espíritu. El muñeco es falsedad, es abominación. Oh gente, buscar a Dios en espíritu y verdad, y los muertos callarán. Mas yo le alabaré. Gloria a Dios, porque es mi El pan verdadero. Alimento para tu alma. Gloria a Dios, amados hermanos. Vamos a seguir. Hagamos un resumen, hermanos, de lo que hablamos en esta parte anterior del Antiguo Testamento. Bueno, son 39 libros. Se dividen en Pentateuco, los primeros 5. Luego tenemos la serie de los libros históricos, desde Josué hasta Esther. Luego tenemos los libros poéticos, desde Job hasta Cantares. Luego tenemos los libros proféticos, desde Isaías a Malaquías. Pero también tenemos los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y tenemos los profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Muy bien. También estudiamos que tienen estos libros el denominado epíteto de inspirados, de divinamente inspirados. Estos libros son los que se consideran divinamente inspirados. Amén. También encontramos que algunas Biblias tienen otros libros apócrifos. Dijimos que los apócrifos eran aquellos libros que se consideraban que no eran divinamente inspirados. Estuvimos mencionando algunos de ellos. Vamos a recordarlos. Recuerde que estamos en clase, hermanos, y estamos repasando. Hablamos de Tobías, hablamos del libro de Judith,
del libro de Sabiduría, de Eclesiástico, de Baruch, el primer libro de Macabeos y el segundo libro de Macabeos. También dijimos que no solamente habían libros apócrifos, sino algunas historias. El libro de Daniel sufrió varias adiciones griegas, ¿verdad? La oración de Azarías, el himno de los 3 jóvenes, la historia de Susana, imagínense, Daniel 13, un capítulo más le subieron, y la historia de Bel y el dragón, Daniel 14. ¿Qué le parece? Nuestra Biblia llega hasta Daniel 12. Muy bien. Dijimos que también se podrían encontrar con el nombre de deuterocanónicos. ¿Qué significa deutero? Significa posterior. Canónico viene de la palabra canon, que significa norma, o sea, libros e historias que aparecieron muchísimo después. Ok, vamos ahora al Nuevo Testamento, amados. El Nuevo Testamento son 27 libros, entre ellos son muchas cartas. Tenemos los primeros 4, que son los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Estos primeros 4 evangelios, cuando yo comencé a estudiar la escritura, nuestros maestros nos decían que eran los evangelios sinópticos. Allá hace como muchos años, ¿verdad? Decían que eran los evangelios sinópticos, los 4. Posteriormente, en otros institutos bíblicos, se enseñaba que evangelios sinópticos solamente era Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué? Porque ellos recogen diferentes vivencias del ministerio de Jesús, diferentes historias del ministerio de Jesús, y las presentan con alguna semejanza, pero cada uno le aplica un punto de vista diferente. Por ejemplo, Mateo lo mira como el hijo de David. Marcos lo ve como el siervo de Dios. Lucas lo ve como el hijo del hombre. Los 3 tienen semejanza en sus historias, pero el evangelio según Juan se le llama el evangelio teológico. Ya en estos últimos tiempos así se enseña: 3 evangelios sinópticos y un evangelio teológico. ¿Por qué? Porque Juan aborda a Jesús como Dios. Entonces por eso se separa de estos 3 y se le conoce como el evangelio sinóptico. El evangelio teológico. Muy bien. Tenemos el libro de Hechos, hermanos. El libro de Hechos es un libro bien especial. Algunos dicen así, con mucho cariño, dicen: el libro de Hechos es el único libro que no se ha terminado de escribir. Y uno dice: ¿pero por qué? Bueno, porque es que el libro de Hechos todavía se sigue escribiendo con todos los hechos que la iglesia sigue realizando para la gloria del Señor. Es una manera cariñosa de decirlo, ¿verdad? Pero el libro de Hechos tiene 28 capítulos, ¿verdad? Y fue escrito para narrar el surgimiento de la iglesia primitiva. Ahí está todos los testimonios, están todos los testimonios que sufrieron pues los apóstoles y los hombres que tomaron la bandera, los hombres que en el relevo tomaron la carga de expandir el evangelio, ¿verdad? Y está narrado todo esto en el libro de Hechos. Luego vienen las cartas del apóstol Pablo. La carta de los Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, ahora sí, porque son cartas. La carta a los Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses, también a Timoteo, Primera y Segunda de Timoteo, a Tito, a Filemón. Muy bien. A Hebreos. Amados hermanos, la epístola a los Hebreos, la carta a los Hebreos, todavía no se han puesto de acuerdo los eruditos quién la escribió. Unos dicen que fue Apolos, un destacado escritor y ministro de la iglesia primitiva, y otros dicen que fue el apóstol Pablo. Epístola a los Hebreos. Amados, hay una diferencia entre epístola y carta. La epístola es una carta siempre, pero más generalizada.
es una carta para un grupo, ¿verdad? Por eso está la epístola a los hebreos. Y también están las cartas que son como más personales, ¿verdad? La carta por ejemplo, a Tito, la carta, por ejemplo, a Filemón. Sin embargo, nosotros las denominamos epístolas a todas. Pero también está el género epistolar y el género de las cartas. Muy bien. Aquí estamos pues con nuestro Nuevo Testamento. Luego viene la epístola universal de Santiago. Santiago, el hermano de Jacobo. Luego viene nuevamente 3 cartitas más del apóstol Juan. Tenemos las cartas de Pedro, ¿verdad? Se le llama epístolas universales. La epístola universal de Pedro, la primera y la segunda, las 3 que escribió Juan, y la epístola universal de Judas, ¿verdad? Aquí tenemos pues ya el Apocalipsis, la última, la revelación del Apocalipsis. El Apocalipsis también fue producto de la pluma de Juan. Aunque en el Apocalipsis, amado hermano, algunos teólogos dicen lo siguiente. Les voy a contar porque en teología pues hay tantas opiniones, ¿verdad? Algunos teólogos dicen el Apocalipsis es un libro que no fue inspirado, sino que fue dictado, un libro transcrito. Porque ahí lo dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ustedes conocen la historia. Juan tuvo la revelación, cayó como muerto, el ángel le dijo, incorpórate, vas a escribir las cosas que son, las que eran, las que son, las que han de venir. Entonces el apóstol comenzó a escribir. Por eso algunos dicen, este libro es más que todo transcrito, dictado, por decirlo de alguna manera más específica. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué creen, hermanos? ¿Qué creen ustedes? Fíjense que también en el Antiguo Testamento hay libros apócrifos. Libros apócrifos en el Antiguo Testamento. Miren, tenemos ahí algunos libros como el Evangelio de Esteban, el Evangelio de María y otros libros que no son ni siquiera reflejados en las Biblias católicas, pero que forman parte de algunas historias, dicen ellos. Estos libros son muy poco conocidos, para que ustedes sepan. Dicen que son parte de algunas historias que se dieron en el periodo del nacimiento de la iglesia y ahí, por esos tiempos, y que no están en el Nuevo Testamento porque no son divinamente inspirados. Pero estos libros, hermanos, cuentan algunas historias totalmente ficticias, fantasiosas, totalmente fuera de orden. Entonces, eso hace que su credibilidad disminuya al 0%. Además, aparecieron 100 años después, 110 años después, como queriendo ordenar, según ellos, como queriendo ajustar o tapar vacíos, según sus escritores, de algunas cosas que no cuentan los evangelios y el Nuevo Testamento como tal, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a decir algo. ¿Qué pasó con Cristo de los 12 a los 30 años? Por ejemplo, hay un evangelio que supuestamente narra esas cosas. Hay otro evangelio que narra la niñez de Jesús. Imagínense. Que, por decirle algo, pues un hecho fantasioso que da risa, pero es un dato histórico que es bueno que lo conozcan. Hay unos evangelios del Nuevo Testamento que presentan a Jesús resucitando pajaritos cuando era un niño. Eso es absolutamente fantasioso, no tiene edificación y no creo pues que sea de inspiración divina. Quiero mencionarle algunos de estos libros apócrifos, evangelios apócrifos del Nuevo Testamento. Es posible que nunca tengamos nosotros
algún contacto con este tipo de literatura que muchas veces es ofensiva y blasfema. Imagínense, por ejemplo, ustedes el Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas, donde presentan a Judas como el único discípulo fiel a Cristo, como el discípulo que se entregó, ¿verdad?, en sacrificio para que la Escritura se cumpliese. Imagínense cuál es el tinte que le quieren dar. Ya ustedes los pueden haber visto en televisión, que es una blasfemia completa, ¿verdad?, desautorizando a los demás apóstoles. El Evangelio de María Magdalena, por ejemplo, es un evangelio donde aparece Cristo formando una familia terrenal, imagínense. Y de ahí se derivan ciertos misterios que no viene al caso mencionarlos porque resultan muy ofensivos para la palabra del Señor. Vamos a mencionarles algunos de estos evangelios. Evangelio de Felipe, Evangelio de Tomás, Evangelio de Marción, Evangelio de María Magdalena, Evangelio de Judas, otro Evangelio de Juan, Evangelio de los egipcios, por mencionar algunos. Ya les dije, ¿verdad?, la característica, quiero repetirlo, no me voy a cansar porque estamos enseñando. Estos aparecieron 100 años después y no solamente les basta aparecer tan tarde en el tiempo, sino que vienen ellos como a dar información que según sus autores se les había olvidado pues a los escritores de los evangelios incluir en la Biblia. No, es algo sumamente fantasioso, sumamente fantasioso. Amados hermanos, quiero darles un dato importantísimo. Les hablé de los deuterocanónicos, ¿verdad? Fíjese usted que hubieron algunos libros que nosotros tenemos, ¿verdad?, en nuestras Biblias, que fueron añadidos a la Biblia un tiempito después de que se juntaron todos los demás, porque habían ciertas dudas. Por ejemplo, la epístola de los Hebreos, la epístola de Santiago, la segunda de Pedro, la segunda de Juan, la tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Todos estos que nosotros tenemos en nuestras Biblias fueron añadidos en este canon, no desde el primer momento, sino que después de que se disiparon algunas dudas entre los sabios y los eruditos. Así que tenemos esta información importantísima, ¿verdad? Se la voy a repetir. La epístola a los Hebreos, la epístola de Santiago, la segunda epístola de Pedro, la segunda de Juan, la tercera de Juan, la epístola de Judas y el Apocalipsis. Tremendo, ¿verdad? Imagínense cuánto hay en la Biblia como tal. ¿Qué le parece, hermanos, que dije algo en el programa anterior, el programa de ayer, que quiero retomarlo hoy? Algunas personas se aprovechan de toda esta historia, ¿verdad?, y salen diciendo: nosotros tenemos las Biblias originales, por lo tanto nosotros predicamos la más absoluta, sana y limpia doctrina. Amados, ayer comencé a contar una historia que hoy quiero ahondar sobre ella. La Biblia comenzó a escribirse en papiros. El papiro era una planta acuática egipcia que la trabajaban de tal manera que la dejaban muy, muy fina. Trabajaban su corteza y la dejaban muy fina. Parecía un papel o una piel muy fina. Entonces ahí se escribían. Lo que pasa es que los papiros, según los eruditos en papirología, duraban solamente 6 meses. Y entonces el escriba tenía que pasar de un papiro a otro todo el contenido que se hallaba escrito. Y cuando llegaban 6 meses se hacía lo mismo, se volvía a pasar el contenido escrito a otro papiro. Y es así sucedió por muchos años. Digamos que un escriba
tenía una edad de 40 años, entonces ya había hecho aproximadamente, si había comenzado por decir a los 20, ya había hecho pues 20 años de trabajo como escriba, 40 papiros. Imagínense, porque era cada 6 meses, 2 veces al año. Entonces, la Biblia fue tomando diferentes versiones, digámoslo, de alguna manera. Ayer yo explicaba, si un escriba dejó ahí, el sol brillaba mucho esa mañana. Entonces, él lo estuvo escribiendo así toda su vida. El sol brillaba mucho toda esa mañana. Pero cuando él muere, el otro escriba dice, el sol estaba radiante esa mañana. Es lo mismo, pero cada escriba le iba poniendo algo de su propia subjetividad, ¿verdad? Así que, imagínese usted, a nosotros nos ha llegado la copia de la copia, 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 de la copia de los papiros más antiguos. ¿Qué les parece? La copia de la copia, de la copia, de la copia, de la copia. Cada 6 meses se daba esta historia de transcribir de un papiro a otro, hasta que felizmente en Pérgamo se descubre el pergamino. Pieles de reses, de animales, de reses principalmente, que eran tratadas ya de una manera más, ¿cómo les podría decir? De una manera más específica para el uso de escritura, que duraban pues de manera indefinida. Es a lo que llamamos pergaminos. Entonces ya de los papiros se pasó al pergamino. Esto inició en la ciudad de Pérgamo, hasta que felizmente los chinos, Qianlong, descubrió el papel, el uso del papel, y ya la historia es conocida. Así que nadie puede decirte, hermano, que tiene las Biblias originales. No, para nada. Gracias al Señor que Él ha utilizado, pues, la Reina Valera, hermanos. La Reina Valera Dios la ha utilizado con el pueblo cristiano, y con esta versión nosotros hemos sido bendecidos. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya, aleluya. Hay un papiro que es el más antiguo del cual se tiene referencia. Es el papiro P52. Ese papiro se encuentra en la biblioteca John Ryland de Manchester, en el Reino Unido, en Gran Bretaña. Este papiro, el P52, tiene un fragmento de el Evangelio de San Juan. Fíjense que es el más antiguo que hay. Y bueno, parece que fue escrito en el año 125 de la era cristiana. El año 125. Eso es lo que arrojan los datos. Y hay gente que dice, yo tengo la Biblia más antigua. ¿Tendrá este papiro? Eso es para que nosotros no andemos comiendo cuentos. Perdónenme la expresión coloquial, pero es para que nos entendamos. No nos dejemos impresionar por cualquier persona, ¿verdad? Para eso son estos programas, para que estemos comentando estas cosas. Gracias al Señor que se pudo encontrar otra manera de conservar los escritos bíblicos. El Espíritu Santo ha generado siempre la forma en la cual su palabra permanece siempre actual, constante y protegida, con la seguridad que solo Dios puede dar. Por eso es que nos ha llegado hasta nuestras manos. Bendecimos y alabamos el nombre del Señor por esto, ¿verdad? Qué lindo, cuánto misterio hemos encontrado en la Escritura.
Bendito y alabado sea el nombre del Señor.